La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Esto es La espada de Damocles. Yo soy Pablo Veloso y vamos a continuar explorando el magnífico Vishnu Purana. El Vishnu Purana es un texto dentro del canon de escrituras hindúes, es uno de los 18 Puranas, quizá el más importante. Se lo trata como si fuera el señor Purana, ¿no? Un Purana ejemplar, porque se dice que cumple muy bien los requisitos que debe reunir un Purana, que es hablar de los kalpas, de las eras y lo que pasa en cada una de ellas, de las luchas entre dioses y demonios, de las dinastías de los reyes santos, de los avataras también, las encarnaciones divinas, es decir, una serie de cosas que el Vishnu Purana hace muy bien. Habíamos estado hablando para ir acercándonos a esta historia de Hiranyakashipu, que hace las veces de nuestro ego, un ego que ya veremos lo que le sucede porque es un ego desmesurado. Hiranyakashipu significa cuna de oro, ¿no? Como cuando se dice que alguien nace en una cuna de oro, nace muy cómodo y que la vida no lo ha golpeado, entonces siente que tiene el mundo en sus manos, ¿no? Y trata de comportarse en función de eso, con lo cual genera unos desmadres y unos problemas terribles, porque no tiene aquello que es tan necesario, que es la experiencia de vida, la visión completa de las cosas. Tiene una visión, a veces nuestro ego, nuestra egocentricidad o nuestro narcisismo demasiado cerrada. Estábamos acercándonos por el lado de la conversación que tenían estos dos personajes que son los clásicos de este Purana, Maitreya y Parasara. Y habíamos conocido a Daksha, que es uno de los grandes patriarcas, uno de los grandes padres de todo lo que existe en el universo, en nuestro universo, ya que en cada Brahmanda, en cada universo, hay un Daksha. Y también están los subalternos de ese Daksha. Ese Daksha es como un apéndice de nuestro ego. Lo que pasa que a veces, claro, hay un ego, podríamos llamarlo sano, y un ego nocivo, un ego poco armónico. El ego sano es aquel que funciona en equilibrio
con la totalidad de las cosas. Es decir, es cuando sabemos que yo soy yo y que siento que soy yo y claramente es así, pero al mismo tiempo me descubro como parte de una totalidad. Cuando me olvido de esto y empiezo a pensar que yo soy yo nada más, único, irrepetible, diferente a todo lo que me rodea, bueno, ahí pierdo el norte. Y es como si un tirano usurpara, ¿no? Un dictador usurpara el poder de una nación, por ejemplo, y se hiciera con todo el poder de la nación aunado en su persona. Eso es lo que hace muchas veces nuestro ego cuando se convierte en un ego que ha perdido el equilibrio, la integración con la totalidad. Por eso no se trata de destruir al ego, se trata de devolverlo a su punto de equilibrio. Y por eso Vishnu, que es la energía que se metaforiza, digamos, como un dios y todo eso, pero en el fondo está hablando este Purana de la energía del equilibrio. En la India hay 3 deidades claves y clásicas, que son Brahma, Vishnu y Shiva. Y Brahma es el creador de todas las cosas. Vishnu es el conservador y Shiva es el destructor, o el que disuelve por lo menos. Entonces Vishnu es el que genera los avataras, es decir, cada vez que desciende, que eso es lo que significa avatar, descender, cada vez que desciende, cada vez que aparece en el mundo, en nuestro mundo cotidiano, la energía equilibrante, a veces en la forma de un libro que leemos, a veces en la forma de una persona que encontramos, a veces en la forma de algo que nos pasa, notamos que empieza a aparecer una energía que pretende armonizar opuestos, que pretende lograr un equilibrio donde se había roto, donde había habido o hay un desbalance. Bueno, eso es Vishnu. Y acuérdese que la armonía no consiste en solamente alimentar un polo. Es decir, si usted ve que se está cayendo en la bicicleta hacia la izquierda, la armonía consiste en echarse un poco hacia la derecha. Pero si usted se sigue echando a la derecha cuando ya la bicicleta está centrada, usted va a perder otra vez esa armonía, con lo cual ya no, esa pretensión de equilibrio ha desaparecido. Usted está en el otro polo ahora. Entonces Vishnu lo que hace es buscar el medio. Entonces cuando hay demasiado bien, genera mal. Y cuando hay demasiado mal, genera bien. Lo que busca es un equilibrio de estos opuestos. Y habíamos visto cómo hay 2 energías que se contrapesan. La energía de Daksha, como simplemente aquella parte nuestra que quiere más complejidad, que quiere más y más diversidad, que quiere más complicación, ¿no? Que tiene más responsabilidades, adquiere más compromisos, ¿no? Por eso es el patriarca, el progenitor, el que crea, el que tiene descendencia y luego tiene que ocuparse de todo eso. Pero ya vimos que había tenido 2 camadas de hijos, una de 5.000 y otra de 1.000.000 con su esposa, y ambos fueron disuadidos por Narada, que es la energía también de Vishnu, pero que funciona en la dirección opuesta. En lugar de complejizar, es aquella energía que nos viene como, de nuevo, un libro que leemos, una persona que encontramos, que nos habla de la meditación, nos habla del silencio, nos habla de no complicarse tanto, nos habla de relajarse un poco, tomarse unas vacaciones, pero no de esas que te estresan más, porque hay 1000 cosas que resolver, sino quizá irte a la montaña, leer un libro espiritual. Es decir, Narada habla del regreso al origen, ¿no? Del regreso a la fuente, mientras que Daksha es la energía complejizante o complejizadora, ¿no? Entonces, ahí habíamos quedado. A ver, estamos por aquí. Esto es lo que se dijeron los segundos hijos de Daksha, que no eran, recuerden, no eran personas nada más. Daksha creaba básicamente todo lo que existe. Creaba personas, montañas, sus hijos eran, no sé, desde el mineral que uno se puede encontrar en forma de una piedrita en la calle,
como el sol y la luna, por ejemplo, ¿no? Y además las personas y los animales y los insectos, todos esos eran hijos de Daksha. Entonces, la segunda camada dice lo que el Muni, es decir, Muni es una palabra que hace referencia a Mouna, y Mouna significa silencio, aquel que es silencioso, aquel que sabe mantenerse en silencio, aquel que sabe disfrutar del recogimiento y del silencio. Eso es un Muni. Y así lo llamaban a Narada. Dicen, lo que el Muni ha observado es perfectamente justo. Debemos seguir el camino que tomaron nuestros hermanos y cuando hayamos conocido la extensión del universo, propagaremos nuestra raza. Es decir, no decían, nos vamos a quedar por siempre en un estado de nada. No, lo contrario, vamos a tomarnos este descanso para luego crear. Lo que proponía Narada era un camino diferente al que se nos ha enseñado en Occidente. En Occidente se nos enseña hacé, creá, movete, producí todo lo que puedas y después pensás, en tal caso, qué consecuencias trae esto. O sea, primero inventate la bomba de hidrógeno o la bomba nuclear y después fíjate si trae problemas o no. Primero talá el Amazonas y después te pones a pensar si eso era el pulmón del planeta, ¿viste? Es decir, hay una premisa acá en Occidente que es la de que el progreso tiene que progresar, tiene que moverse. No importa las consecuencias, ya las veremos después, ya nos apañaremos luego. Mientras que Narada lo que propone es primero mirar de qué, desde dónde viene la acción, para qué, por qué, y luego actuar. Entonces, esta segunda camada también desapareció para este fastidio de Daksha. Se dispersaron pues por las diversas regiones y semejantes a ríos que desembocan en el mar nunca más volvieron. Entonces, ¿qué hizo Daksha? Lanzó una imprecación contra Narada, lo maldijo, digamos. Se dice, Maitreya está contando para Sara, que el sabio patriarca, ocupándose ansiosamente en poblar al mundo, creó 70 hijas. Ahora decidió crear solamente hijas, ¿no? Ahora voy a narrarte, dice para Sara, la historia de Hiranyakashipu. ¿Por qué viene después de Daksha? Bueno, porque Daksha, acuérdese, es el que complejiza, pero todavía sigue siendo una energía, digamos, armoniosa. Si usted está tranquilo, pero decide, barrer su casa, bien. Luego decide ordenar el armario, bien. Luego decide preparar una comida, bien. Pero cuando eso se desmadra y usted se empieza a volver obsesivo de la manchita que está acá y del desorden que hay ahí y del cristal que ahora se volvió a ensuciar porque llovió, y ya usted se convierte en un exceso de Daksha. Ya ese Daksha no puede ser nivelado por Narada. Fíjese que cuando Daksha se desmadra un poco, cuando usted empieza a complicarse cosas, empieza a engancharse con 1000 detalles, siempre hay una energía naradesca, por así decir, que le ayuda a parar, ¿no? A veces viene en forma de una enfermedad, una gripe que usted tiene y tiene que parar, eso es Narada también. A veces viene como el consejo de un amigo, algo, una ineficiencia en el trabajo por estar muy agotado y excedido de responsabilidades. Entonces empieza una especie de voz interior a decirnos basta, ¿no? O para un poco. Ese es Narada. Entonces Narada cada tanto viene a nosotros y palía o equilibra un poco al exceso de Daksha. El tema es que a veces este exceso se excede justamente demasiado y Hiranyakashipu es ese exceso, cuando nos pasamos, cuando no volvemos, cuando emprendemos el camino de Daksha y sentimos que no hay regreso, esa sensación de inercia, de que estoy lleno de trabajo, pero me lleno más de trabajo y sé que esto me va a matar, pero me lleno más todavía
y llego a casa y en lugar de descansar tengo que limpiar a fondo la casa y luego tengo que ordenar y luego tengo que programar lo que voy a hacer en las vacaciones dentro de poco. Y es una vorágine imparable. Y eso me está haciendo un daño terrible a mí y al entorno. Cuando eso ocurre, la energía de Vishnu no basta con Narada, o sea, no le basta con Narada. Narada es como cuando usted tiene, no sé, una bacteria en su cuerpo, toma un antibiótico. Pero cuando usted tiene una bacteria súper potente o ya se multiplicaron mucho, le tienen que dar un antibiótico de esos que se llaman de amplio espectro y que son fuertísimos, ¿no? Y que puede hasta matarlo a usted. Bueno, esa es la energía a la que nos vamos a enfrentar ahora cuando entremos en la historia de Hiranyakashipu. Es el exceso, es cuando usted ya no tiene regreso. Esa energía sin regreso va a llamar a una energía mucho más potente de Vishnu, la energía equilibrante, es decir, a más grande la enfermedad, más potente el remedio. Bueno, este remedio va a ser Nrisimhadev, ¿no? Nrisimhadev o Narasimha, una encarnación de Vishnu llamada el hombre león, ¿no? Terrible, que tiene varias formas, ya veremos luego. Entonces dice Parasara Muni, dice, ahora voy a narrarte la historia de Hiranyakashipu, hijo de Diti, que en otro tiempo redujo los 3 mundos a su autoridad, confiando en un don que Brahma le había concedido. Era muy común, en las historias hindúes es muy común, que los asuras, los demonios, que son personas muy, muy trabajadoras. Fíjese en El Señor de los Anillos, los orcos son tipos muy laboriosos, son tipos que le dan para adelante. Y alguna persona también ha hecho un comentario alguna vez respecto al Señor de los Anillos, vinculando a los orcos con la clase trabajadora, con esa gente que no para de trabajar, no para de maquinar, no es capaz de disfrutar de la vida. Bueno, Hiranyakashipu era un tipo así. Él era un asura, ¿no? Dentro de las distintas categorías de seres, hay una que es la de los asuras, que son como una suerte de demonios. Hay distintas clases, algunos demonios son más lúcidos, otros menos. Tienen la particularidad de saber muy bien de qué va la espiritualidad y quién es Vishnu. Al igual que los devas, los dioses. Los que no lo tienen muy claro a veces son los humanos, porque están en el medio. Cuando usted va al extremo del caos, como los asuras o demonios, es decir, cuando su mente está en estado de caos, tanto como si está en estado de paz y de placer, que sería el mundo de los dioses, en ambos extremos, no digo en los medios, en los extremos, usted está consciente de lo que lo trasciende, sencillamente porque usted está llegando a un límite dentro del territorio que está caminando. Cuando usted camina el camino del mal, por así decir, ¿no? De la desarmonía, y está un poquito desarmonizado, no pasa nada, porque usted sabe que puede regresar fácilmente, que no se fue tan lejos, el terreno es bastante conocido. Pero cuando usted avanza muchísimo en el terreno de la desarmonía y del mal, surge una especie de pérdida de contacto con lo que uno es. Porque, fíjese esto, para uno saber quién es, necesita estar en el medio. Porque, aunque se vaya un poquito para un lado, yo puedo haber hecho algo medio malo hoy, ¿no? Algo malicioso, hice un daño a otro, lastimé a una persona con algo que dije, o que obvié decir, o lo que fuera. Bueno, pero sé que también tengo partes buenas, y que ayer hice algo bueno, y más o menos me compenso. Pero si yo me fuera al extremo del mal, pero mal, todo mal, nada de bien, ¿no? O al revés, me fuera a todo bien y nada de mal, Pablo dejaría de existir. Esa es la razón por la que el muy malo necesita al muy bueno y el muy bueno necesita al muy malo, porque no les alcanza con los puntos medios. Por eso el Joker necesita a Batman o el Lex Luthor necesita
a Superman. Es decir, no necesita Lex Luthor a una persona buena de la calle común. No le alcanza. Necesita un tipo demasiado bueno. O sea, su imagen espejo del otro lado. Porque si no, corre el riesgo de no saber quién es. Y cuando uno no sabe quién es, realmente está cerca de Vishnu. Cuando uno se acerca a los medios, al mundo humano, digamos que se aleja de Vishnu, porque se dice que el mundo humano tiene un poquito de placer y un poquito de dolor. Un poquito de bien, un poquito de mal. Entonces, rebotamos en ese medio y estamos en esa mediocridad tranquila. El tema es, como decía William Blake, el camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría. Cuando te vas al extremo, pero no digo al extremo un poquito, ¿no? Como diciendo, bueno, hice 3, 4 cosas malas hoy. No. Malo, realmente cruel, malicioso, maligno. Cuando vas a ese extremo, estás cerca de Vishnu, cerca de Dios. Por eso el diablo conoce a Dios tanto como los ángeles, ¿no? Es decir, los dos polos están cerca de Dios. El hombre es el que está lejos. Entonces, a veces estos asuras lo que hacían era austeridades. Es decir, hacían algo. Austeridad significa, en India se le dice tapas. Tapas viene de la raíz tejas, y tejas significa fuego. Entonces, cuando usted se priva de algo, acumula fuego. Normalmente las personas que no se privan de nada viven, como le digo, en un medio. O sea, nunca tienen demasiado hambre, pero tampoco demasiado saciados. Están como en el medio. Entonces, siguen en lo de todos los días. Pero cuando una persona va a un extremo y se priva de algo, por ejemplo, deja de comer o no para de comer, que sería lo contrario, genera una intensidad emocional importante. La persona que come sin parar siente que va a morir. La persona que no come nada siente que va a morir. Entonces, en ambos casos están cerca de la disolución. Por lo tanto, se genera un momentum, se genera una especie de calor emocional potentísimo, y ese calor es el que rompe justamente o disuelve, derrite las duras paredes de hierro que quizá cercaban nuestra vida cotidiana. Es decir, una persona que se queda en su casa tranquila cada día no es lo mismo que una persona que va a una guerra, expone su vida o va a una cárcel. Es decir, son situaciones extremas que generan movimientos extremos emocionales y grandes cambios en las personas. Estos asuras, voluntariamente, al igual que los yogis, al igual que tanta gente a lo largo de la historia que practicaba lo que se llama la mortificación, que no es más que morirse. ¿Cómo me muero? Y me muero dejando de ser mediocre. Me muero haciendo cosas que los mediocres no hacen. Los mediocres nunca salen de su, como dicen hoy en día, se suele decir, la zona de confort. Es decir, hacer lo que hago cada día, más o menos. Si hago eso, me mantengo en mi zona de confort. Son zonas conocidas y sigo siendo yo. Y los demás me reconocen como tal, me lo hacen acordar. Pero si yo me voy al extremo, realmente al extremo, ¿no? Bestialmente al extremo, por ejemplo, me lastimo físicamente, me privo del sueño, me privo de la comida, me privo de, del agua, me privo del contacto con los demás humanos, me privo de lo que sea, ¿no? Ya dijimos que el contrario también funciona. Me atiborro, ¿no? O sea, me junto tanto con la gente sin parar que desaparezco. Bebo tanta agua y como tanta comida que voy a morir. Por lo tanto, estoy cerca también de desaparecer. Bueno, en cualquiera de estos casos, Brahma te da un don. Es decir, el creador, el ego mismo, ¿no? La imagen de Dios en la vida cotidiana, es decir, el ego o el yo también podría ser, te dan un regalo, ¿no? Es como que tenés el derecho a pedirle algo. ¿Por qué? Porque imaginémonos que somos justamente esa sensación de ego, yo.
Yo con mis pensamientos, yo con mis cosas, yo estudio, yo trabajo, yo amo, yo todo eso, ¿no? Esa es la mediocridad. Si me quedo ahí, no se rompe el huevo, la cáscara del huevo, el cascarón. Estoy dentro siempre. Ahora si empiezo a hacer cosas radicales, que no quiere decir ir a una marcha política y levantar una bandera. A veces eso es lo más mediocre porque es lo que hace todo el mundo. Me refiero a hacer cosas realmente radicales que pongan en riesgo la existencia, no solamente física, sino psicoemocional, ¿no? Cuando eso ocurre, estoy cerca, ya dijimos, de Vishnu, cerca de Dios, cerca de la ausencia de contenido, estoy vacío. Cuando eso pasa, ese representante visible de Vishnu, que es el yo, ¿no? O el ego, pero puro y limpio, ¿no? No un ego torcido, sino el ego en sí, como decir la esencia, la raíz misma de este ego corrupto que soy yo, bueno, la raíz. Bueno, eso me hace un regalo a mí. El tema es que muchas veces vengo teñido de malas intenciones y puede ser que desde mi visión nublada haga un pedido equivocado también, que es lo que le suele pasar a los asuras. Y esto le pasó a Hiranyakashipu. Entonces, Hiranyakashipu le pidió a Brahma un don, que luego vamos a ver cuál es, y con esto gobernó los 3 mundos. Cuando los hindúes dicen los 3 mundos, es una manera de decir todo. Todo. Usted dice esto también, y lo de acá también, y lo de acá también. Es decir, los 3 mundos son el mundo de los dioses, el mundo de arriba, el mundo del medio, el mundo humano, y el mundo de abajo, que es el mundo de los asuras o demonios, que en realidad son 7 para arriba, los dioses, 7 para abajo, los demonios, y nosotros en el medio, como un sándwich. Dice, había usurpado la soberanía de Indra. Hay un orden de las cosas. Indra es aquella parte, es como si yo dijera, supóngase, mi voluntad, ¿no? Tengo mi voluntad, tengo mi autoestima, tengo mis metas, y todo más o menos se mantiene en un orden. Eso sería como decir que Indra, el rey de los dioses, el Zeus de la India, gobierna y más o menos todos los dioses están contentos. O sea, todas sus partes, su voluntad, su memoria, sus potencias, diría San Juan de la Cruz. Pero a veces una partecita suya empieza a desmadrarse y empieza a acapararlo todo. Supóngase un día usted prueba, no sé, en una fiesta algunos narcóticos y le gustó y después toma más, consume más y después se engancha con la heroína. Y eso lo lleva obviamente a extremos, muy cercanos a la muerte, donde todo lo demás pierde valor. Entonces eso sería como un Hiranyakashipu, es decir, es un ego desmadrado, un ego que se va hacia una obsesión, por ejemplo, que es como un agujero negro que se lo come todo y usurpa a su voluntad. Usted ya no tiene voluntad propia, ya no tiene autoestima, ya no tiene dignidad, ya no tiene nada, no tiene metas. O sea, todos sus dioses han sido desbancados, han sido desplazados. Ahora usted se ha instalado con su dinámica de obsesión rodeado por sus demonios, como en el caso de Hiranyakashipu, que era el rey de los demonios, ¿no? Entonces, dice, había usurpado la soberanía de Indra y ejercía por sí mismo las funciones del sol, del aire, del señor de las aguas, del fuego y de la luna. Fíjese si no le ha pasado alguna vez que, supóngase, se enamoró, por ejemplo, usted, o bien se fanatizó con un estudio, una carrera, o bien con algo, con comprar algo, con lo que fuera. Y esa cosa o persona empezó a usurparle, pero no la persona en sí, sino su intención, su fascinación, comenzó a comerle todas sus energías. Y cuando usted quiso acordar, ya todo eso había hecho presa de usted. O sea, ya no había más Indra, no había, como dice aquí, Dios del fuego, Dios de la luna. Ahora esa obsesión cumple las funciones del sol y de la luna para usted. Es decir,
ya no se mueve el sol y la luna como deberían por sí mismos. No. Ahora todo pasa por esa persona con la que usted está obsesionado, ese libro que a usted le parece el mejor y por ese libro mata. Es decir, ese fanatismo, esa obsesión, que por un lado, recuerde, cuanto más obsesionado usted está, más vacío de identidad usted está a la vez, por lo tanto más cerca de Dios. Mire qué casualidad, qué cosa rara, ¿no? Por eso dicen los hindúes que quien odia mucho a Vishnu se acerca a Vishnu, y quien ama también. Es decir, son las dos formas de acercarse a él. Entonces, había usurpado la soberanía, ya dijimos, de todos estos dioses, como cuando nos pasa que nuestro Hiranyakashipu, nuestra comodidad, porque siempre esta clase de elecciones ocurren, de excesos, suelen ocurrir porque uno busca lo que le llaman el camino fácil, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si con la heroína me siento mejor? Ya lo tengo todo solucionado. O si amo a esta persona y quedo fascinado con esta persona, ¿para qué me voy a preocupar de la carrera, del trabajo, de leer libros, si tengo todo en esta persona, ¿no? Me vuelco acá, es lo más fácil. Y luego uno descubre como la mosca que pisa el papel pegajoso, que era muy dulce, pero justamente era una trampa. Como digo, no que la ponga la otra persona, que uno por su actitud acaba teniendo esa actitud de mosca presa. Vamos a escuchar un audio muy pequeñito que nos cuenta cómo colaborar con nuestro programa, de manera que podamos, si dentro de la medida de nuestras posibilidades, aportar, ayudar a poder conseguir bibliografía que tiene, como todo el mundo sabe, sus costos y a veces resulta difícil acceder a algunas de ellas, pero siempre poder conseguirlas viene muy bien para enriquecer nuestro programa. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info-espadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Así que tenemos aquí al amigo Hiranyakashipu, un tipo muy conocido por todos nosotros, porque justamente son nuestras obsesiones. Había usurpado entonces todos los poderes de los dioses, era el dios de las riquezas y el juez de los muertos, ¿no? Y se apropiaba sin escrúpulo de todo lo que a los dioses se les ofrecía en sacrificio. ¿Qué es el sacrificio a los dioses? Uno pensará, bueno, es ir y quemarle, qué sé yo, como hacían los griegos, carne a los dioses, o como hacían los judíos también, de sacrificar un cabrito. Internamente, ¿qué es? Bueno, es cuando usted dedica, por ejemplo, tiempo a cultivar, su memoria, ¿no? A recordar cosas. Es decir, los dioses, acuérdense, son sus potencias, memoria, intelecto, razón, voluntad, ¿no? Todo eso son sus potencias. Entonces, cuando usted alimenta, usted dice, bueno, ahora voy a dedicar un poquito de tiempo y de esfuerzo a cultivar mi corazón, voy a amar, o a conmoverme con esta película. Ahora voy a dedicar tiempo y esfuerzo y dinero a mi mente, voy a estudiar, voy a adquirir bibliografía, voy a reflexionar. Entonces uno va alimentando a sus distintos dioses. Cuando hay sacrificios a estos dioses, uno está en armonía, porque todos los dioses están contentos. Su memoria tiene lo suyo, su intelecto, sus emociones, su voluntad. Pero cuando hay un usurpador que se lo queda todo, ¿no? Por ejemplo, una obsesión, ya a usted no le importa ni estudiar, ni comer, ni dormir, ya sea porque esté enamorado o porque esté fanatizado de otra manera. Esto es lo que es Hiranyakashipu en nosotros. Entonces, dice, era el dios de las riquezas y el juez de los muertos. O sea, toda riqueza era él. La obsesión se convierte en nuestra única fuente de todo. Es el juez de los muertos, ¿no? Es el que va a evaluar quién vive y quién muere. Si la voluntad tiene que morir, si la memoria tiene que morir en nosotros y desaparecer y no acordarnos más de nada, ni de nadie, ni de amigos, todo lo que implique
un peligro como un virus. ¿Qué hace un virus? Se apropia de todo, se reproduce, contamina con su ADN a las células invadidas, se apropia de todo lo que es de esas células, se replica a sí mismo y se apropiaba, dice, sin escrúpulo, todo lo que a los dioses se les ofrecía en sacrificio. Los dioses, abandonando su lugar en el cielo, emprendieron la fuga, obvio, y el espanto que les inspiraba el Daitya, porque así se les llama a los asuras, una clase de asuras que son hijos de Diti, ¿no? De Diti y Aditi, son un par de progenitores, bueno, hijos de Diti, que es la femenina, son los Daityas. Y el Daitya les inclinó a errar por la tierra, disfrazados bajo formas mortales. Cuando sus dioses, los suyos y los míos, son desplazados, ¿qué hacen? Y tienen que vagar por ahí disfrazados. Porque si esa parte suya, esa obsesión, se entera que usted está dedicando 5 minutos a leer un libro, se pone fuera de sí, se pone muy nerviosa esa parte y le dice: ¿qué estás haciendo leyendo el libro? No, quería leer un poquito, ¿no puedo? No, si estamos obsesionados con ella, tenés que pensar en ella todo el tiempo. ¿Pero no puedo leer ni un poquito del libro? No, te estoy diciendo que no, si no, no sería obsesión. Tenés que volverte como enfermito, ¿viste? No comer, no dormir, nada. Solamente, pero te voy a dar un tortazo, ¿eh? Te voy a dar un tortazo. Pará de leer el libro. Soltás el libro. Quemalo. Quemá el libro. Roberto, quemá el libro. Así suele ser digamos, el exilio de los dioses. Cuando nuestros dioses interiores se exilian, no es que desaparezcan, están ahí todavía, están disfrazados, se están ocultando, esperando que algo les permita regresar. Como cuando el presidente de un país se le usurpa a través de un dictador el poder, bueno, muchas veces ese presidente, si puede, se escapa y se exilia con sus, no sé, gobernadores o lo que fuera, y espera a que las cosas mejoren para poder regresar. Bueno, eso es lo mismo que nos ocurre a nosotros cuando Hiranyakashipu se apropia de todo. Habiendo conquistado Hiranyakashipu los 3 mundos, sintióse inflamado de orgullo y al recibir las alabanzas de los Gandharvas, acuérdense, eran como las parejas masculinas de las ninfas, de las apsaras, gozó de todo lo que deseaba. Es decir, acuérdense que la clave normalmente de la obsesión es la búsqueda de placer. Cuando uno se obsesiona con algo, suele pensar que si uno disfruta un poquito de cada cosa, en el fondo disfruta poco, ¿no? Porque claro, si yo tengo 10 cosas de las que disfruto, estoy muy desperdigado. En cambio, es como si yo dijera, ¿para qué me voy a andar preocupando en disfrutar un poco, no sé, de hacer un programa de radio, otro poco de la mujer que amo, otro poco de lo que estudio? ¿Para qué? Si puedo, no sé, engancharme con tal libro y fanatizarme solo con eso. Entonces tengo todo en uno. No tengo que preocuparme en cargar nada, en llevar conmigo cosas de un lado para el otro, en fijarme si esas cosas están bien cuando no las veo, ¿no? Si tengo todo en un libro o tengo todo en esta persona, ¿no? Se remite todo a una sola cosa. Y eso, obviamente, fíjese, Hiranyakashipu se sentía contento, le daba placer y además se sentía orgulloso, porque en la obsesión también hay una sensación de poder. Cuando estoy obsesionado, soy como una flecha, estoy totalmente posicionado y dirigido hacia esa sola cosa. Esa cosa se convierte en el eje del mundo, pero además yo siento como que estoy en posesión de eso. Si usted solo tiene ese ser querido o ese libro o lo que fuera, usted siente que es Superman, porque ahí tiene todo y lo tiene en la palma de su mano, ¿no? Fíjese el gesto, imagínese, de la persona tipo Gargamel de los Pitufos, ¿vio? que estaba como encorvado y que
si encontraba el objeto de su obsesión, se encorvaba y refregaba sus manos como Mr. Burns de Los Simpson, ¿no? Como esa sensación de lo tengo todo en la palma de mi mano, ¿no? No soy como esos que tienen demasiados intereses y no pueden controlarlos porque son muchos. Tengo todo en este solo lugar. Eso quería Hiranyakasipu y es algo en lo que caemos muy seguido. Entonces, el ilustre hijo del rey de los Daityas, Prahlad, niño todavía, o sea, este tipo tenía un hijo, ¿no? Un hijo también de la linaje de los Daityas. Era otro asura, otro demonio. Se llamaba Prahlad. Era un niño pequeño. Niño todavía, residía en la morada de su preceptor. Los niños cuando son pequeños en la India los mandan a estudiar con su gurú. Es decir, cuando son muy pequeños están con su mamá, pero luego cuando tienen algunos años, como 4 o 5 años, los envían con su gurú. Y se quedan con él, viviendo con él y otros niños hasta que están en edad de casarse, para tener una formación religiosa. Entonces lo habían mandado a estudiar con su gurú, que también era otro demonio, otro asura. Residía en la morada de su preceptor, eso era lo común, donde leía los escritos que se estudian a su edad, escritos también religiosos. En una ocasión fue acompañado de su maestro a la corte de su padre. Vio como cuando los maestros quieren mostrar al papá del niño cómo aprendió el niño a tocar, no sé, la guitarra. Y se prosternó a los pies del rey, de su papá, que estaba ocupado en beber, ¿no? Estaba embriagado, ¿no? Hiranyakasipu se dedicaba a la bebida, porque cuando uno está obsesionado, obviamente tiene que estar embriagado, si no, no se obsesiona. Estar embriagado significa no ver claramente, significa que las cosas se le enturbian y le parecen todas la misma. Y así es una persona embriagada, es una persona que está como adormilada. Y a veces, como digo, la vida, los amigos intentan despertarnos de nuestra obsesión, diciéndonos: Roberto, hay más en el mundo, te digo, como decía Shakespeare, hay más cosas entre el cielo y la tierra que lo que jamás haya podido soñar tu filosofía, ¿eh? Es decir, los amigos, la vida, un libro, nos intentan despertar de ese sueño, de esa embriaguez monolítica, donde todo parece lo mismo, todo homogéneo. Nos quieren mostrar que no, que hay diversidad. Entonces, dice, Hiranyakasipu le invitó a levantarse a su hijo y le dijo así: Repite, hijo, la sustancia de lo que has aprendido en el curso de tus estudios. O sea, quería que le cuente qué aprendió. Prahlad le respondió, dijo así: oye, señor, la sustancia de lo que he aprendido, que voy a repetirte, obedeciendo tus órdenes. Presta oído atento a lo que ocupa extremadamente mis pensamientos. Fíjese esa palabra, ¿eh? Es decir, Prahlad le dijo, te voy a contar aquello que me tiene a mí totalmente absorbido, ¿no? Un poco como el padre. Prahlad, fíjese, cuando usted va mucho para un lado, aparece el contrario, complementario, que le ayuda a usted a descubrirse. Cuando Lex Luthor se vuelve muy malo, aparece Superman. Cuando Superman se vuelve muy bueno, aparece Lex Luthor, que es lo mismo. Es decir, siempre aparece el complementario contrario. Entonces, si aparece un Hiranyakasipu embriagado con el poder y con desbancar a los dioses y que se apropia en forma de obsesión, bueno, aparece otra obsesión igual de poderosa pero en la dirección contraria. Acuérdese, Daksha y Narada, ¿se acuerda lo que pasaba? Que estábamos hablando en un nivel medio. Bueno, ahora estamos hablando de un nivel Dios, por así decir, potente, nivel pro, ¿no? Hiranyakasipu es a lo bestia, malvado, obsesivo, cruel, embriagado, y Prahlad es sumamente bueno, es un niño, todo lo contrario, es inocente, pero a la vez está, dice él, extremadamente ocupado con este tema que va a contar. Lo que dice es, he aprendido a adorar
aquel que no tiene principio, ni medio, ni fin, ni aumento, ni disminución. Al Señor imperecedero, causa universal de las causas. Es decir, de lo que hablaba Narada. Hablaba de aquel trascendente, Vishnu, lo contrario de la diversidad. Cuando uno dice, esto es una mesa, esto es una silla, después empieza a dividir más. Esta es una silla bonita, esta es una silla fea. Esta silla bonita me gusta más, por lo tanto esta silla quiero que sea para mí. Y si esta silla resulta que es de otro, se la quiero quitar. Ya sea que se la compre, y si se la compro, se la quiero comprar a bajo precio, y peleo con él, y que me la venda, y que me la regale, y si no, se la saco, se la robo. Es decir, empieza cuando uno divide cosas, la contienda. Eso es la vida. Cuando pasaba a un nivel medio, que es lo que pasa en nuestros pensamientos, hay complejización, bueno, aparece Narada y lo equilibra. Ahora vimos que Hiranyakashipu es como un Daksha, pero llevado al extremo. Entonces ahora hace falta un Narada llevado al extremo, que es Prahlad. Entonces, al oír estas palabras, el soberano de los Daityas, el padre, con los ojos encendidos en cólera, imagínese encima alcoholizado, ¿no? Y la boca fruncida de indignación, se volvió al preceptor de su hijo y le dijo, claro, se enfadó con el mensajero. Dice, miserable Brahmán, le dijo, qué panegírico de mi enemigo es el que sin respeto por mí has enseñado a este niño. Es decir, claro, me estás hundiendo. Se lo encarga al maestro para que le enseñe lo que él quiere. Es decir, Hiranyakashipu es como un virus y quiere que todo se replique, que todos sean clones de él. Cuando usted se obsesiona con algo, ya sea que está obsesionado con su angustia, obsesionado con su depresión, obsesionado con que todo es un desastre, obsesionado con lo que sea, usted quiere que todo lo que usted toca se parezca a lo mismo. Porque si no, usted deja de ser intenso. Para que usted sea intenso, si usted dice, por ejemplo, cosas como todo es un desastre, y resulta que le sale algo bien, usted tiene que encontrar la forma de que eso también sea un desastre, porque si no, usted pierde intensidad. Sí, es como el increíble Hulk, o acá en España que le dicen, creo que la masa. Para mantenerse como Hulk o como la masa, necesita seguir enfadado, donde, no sé, lo tranquilizan, lo acarician un poco, el tipo se va volviendo otra vez David Banner. Y a veces no le conviene, no quiere. Entonces necesita mantenerse enfadado. Bueno, esto es igual. Hiranyakashipu o su obsesión, puede ser una obsesión no con, cómo quiero ese coche. No, una obsesión con que todo es un desastre, con que todo el mundo me odia, qué angustiado que estoy, la vida no tiene sentido. Eso puede ser también un agujero negro, una angustia, una obsesión. Entonces, esa obsesión necesita ser alimentada, de manera que si usted tiene un hijo de tantos, Prahlad en este caso, usted quiere que también sea como usted, porque si da la nota contraria, usted pierde intensidad. Pero a su vez, usted sabe que cuanto más intensidad usted logra, más se acerca poco a poco a la desintegración, porque si Hiranyakashipu se vuelve 100% malo, ya no es malo. Porque usted sabe, cuando algo es... Si él es 100% malo, no hay bondad en él. Y si no hay bondad, no se puede comparar con nada. Si él fuera 99% malo, todavía tiene un 1% que no es malo y con eso se compara y dice, soy muy malo. Pero si él es 100% malo, ya no tiene con qué compararse. Entonces, se pierde a sí mismo. Ahí es donde aparece Prahlad, porque Prahlad representa el 100% bueno. Entonces, dice, rey de los Daityas, respondió el preceptor, intentando calmarlo, ¿no? No es digno de ti dejarte llevar por la cólera. No soy yo quien ha enseñado a tu hijo lo que ha relatado. El tipo se lavó las manos. Lo que quiso decir el preceptor es, no sabemos de dónde salió esto. Cuando usted está obsesionado con y aparece un Prahlad en su vida,
Aparece algo que le muestra que le pone en evidencia lo necia o lo equivocada que es su actitud. Cuando usted está siendo sumamente malvado, obsesionado con su angustia, con su depresión, aparecen personas, libros, situaciones que le muestran con la misma intensidad, pero al revés, lo excesivo que usted está haciendo, ¿no? Aparece una persona que es sumamente feliz, por ejemplo, cuando usted está hecho polvo, ¿no? Mal, justamente para ejercer un contraste. Pero nadie sabe cómo apareció eso. Usted no lo quería en su vida, usted no se quería encontrar con alguien feliz. Usted quiere estar deprimido y bien mal, o sea, muy mal quiere estar. No le interesa encontrarse con alguien que esté bien, pero apareció ahí. ¿De dónde salió? O apareció una idea en su mente de mejorar, de corregir, una luz. Usted no quiere luz. El que está mal quiere estar peor. Entonces dijo Hiranyakasipu a su hijo: niño, ¿quién pues te ha enseñado la lección que has recitado? Tu preceptor declara que no ha sido él. Hiranyakasipu no sabía con quién enfadarse todavía. Padre mío, dice Prahlad, Vishnu es quien instruye al mundo entero. ¿Qué otro sino él, que es el Espíritu Supremo, puede enseñar? Es decir, Vishnu, la energía equilibrante de la vida. Es decir, a veces hay cosas que uno no las lee en un libro, no las escucha en un podcast, no las aprende de alguien que se las enseñe. No, le aparecen de dentro. Es decir, cuando uno se va mucho a un extremo, una persona que se dedica, no sé, a la bebida, o se enfadó ese día muchísimo, bueno, aparece algo desde dentro, esa voz, ese narada, que te llama al equilibrio, que te propone el equilibrio. Pero claro, como te fuiste muy al extremo, esa voz que aparece es la voz de Vishnu. Ya no es Narada, es directamente esa voz en toda su pureza, que viene del interior y aparece para transformarte. Vamos a ver hasta aquí hoy y voy a cantar un pedacito de un vayan que justamente habla de Hiranyakasipu. Ya lo cantaré en la siguiente emisión, ya con más traducción de manera que se entienda mejor. Ahora simplemente lo vamos a plantear. Mientras pongo los instrumentos, voy a tocarlo con un ukelele, voy a poner una música de fondo, así puedo agarrar todas estas cosas. A ver, ¿dónde lo tenemos? Ahí va, pongamos esta música de fondo y enseguida vamos al vayan. Bueno, ahí está preparado. Este vayan es un vayan que habla de Nrisimha, que luego no quiero anticipar, pero ya veremos cuál es la historia, y nos va a relatar en sánscrito es vayan, kirtan que haré, nos va a relatar todo el episodio de Hiranyakasipu con Nrisimha. Ahí va, a ver. Namaste Narasimhaya
Ese ha sido el Vajam Nrisimha, Namaste Nrisimhaya. Vamos a ir despidiéndonos, vamos a poner nuestra cortina de despedida. Yo soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles y nos encontramos en la siguiente ocasión. Ahí va. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, Damocleanos!